¿Alguno de los que están acá tuvo alguna experiencia con hongos? No. Por ahí, la cabecita. Ahí, bien, bien, ahí tenemos. Entonces, vienen por curiosidad para aprender algo nuevo, algo de lo que no entienden nada, están en cero. Y su nivel de conocimiento hoy con este tema es cero. Ok, perfecto. Bueno, eso me deja tranquilo. Bueno, las microdosis, fungi y los adaptógenos. Este tema es un tema que me apasiona. Yo soy Julián, soy licenciado en psicoterapia y trabajo como terapeuta acompañando a las personas en sus procesos de desarrollo personal con distintas herramientas. Las microdosis, fungi y los adaptógenos es una de ellas. Y para empezar esta charla me gustaría hablar, bienvenidos, bienvenidas, me gustaría hablar de un cambio de paradigma que estamos viviendo en el ámbito de la salud, de la concepción de la salud y del bienestar. Y es que hasta hace un tiempo vivimos en un paradigma que hoy todavía existe, que es como digamos el dominante, que es que vos recurrís a centros de salud cuando ya estás enfermo. Es decir, ya cuando colapsó algo empezó a fallar, vos vas al médico, que hoy en día es nuestro mayor referente respecto de temas de salud, y le haces una consulta. Ahora, hay un paradigma emergente que se está dando, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, poblaciones como las nuestras, que tiene otro enfoque, que busca trabajar la salud de tal manera que la enfermedad no llegue, o al menos que hagamos todo lo posible para que eso no suceda. Y esto nos mete en un rubro re amplio que nos lleva a preguntarnos qué condiciones le tengo que dar a un cuerpo, a un ser humano, para que no se enferme. Y esto está vinculado con muchas cosas, pero básicamente imagínense que el ser humano evolucionó durante los últimos 5 millones de años a unas condiciones que hoy no son las mismas. Es decir, el contacto con la naturaleza, la exposición, la luz solar, el aire que respiramos, lo que hacemos durante el día, el sedentarismo. Bueno, hoy en día la vida moderna tiene muchas cosas que hacen a la desregulación de nuestro organismo y que llevan hacia la enfermedad en una segunda instancia. ¿Qué son estas cosas, no? El sedentarismo, el contacto con las pantallas, la nutrición, la mala nutrición, digamos, por las formas de producción alimentaria que tenemos hoy en día, la falta de contacto con la luz solar. Esto es algo que hoy en día se está viendo que es muy importante. Si yo vivo en una casa y trabajo en mi casa, puede que me pase todo el día adentro y nunca salga a tener un contacto directo con la iluminación que hay afuera. Eso es algo muy importante y muy regulador. Y la diferencia entre un lugar exterior como estamos ahora en el Lollapalooza es muy amplia a la luz que puede haber adentro de una casa por los poquitos de luz y por más que tengamos ventanas. Entonces esas cosas van haciendo que nuestro organismo se desregule y vaya tendiendo a la enfermedad. Y ahí tenemos un montón de cosas para hablar, pero hoy vamos a hablar de los adaptógenos. Los adaptógenos, si bien se suelen reconocer como sustancias, pueden ser también conductas adaptógenas. El concepto de adaptógeno significa que ayuda a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestra biología a adaptarse mejor al estrés. Y con estrés, primero quiero nombrar que hay una concepción un poco errónea sobre el estrés, que el estrés de por sí es malo. Y eso no es así. El estrés, cuando no sabemos gestionarlo, cuando se vuelve diario, cuando se vuelve crónico, sí es malo. Pero en pequeñas condiciones, en pequeños momentos, digamos, dadas ciertas condiciones, puede ser hasta beneficioso para realizar una tarea o cumplir un objetivo. Pero más allá de eso, me refiero al estrés en general, no al estrés de estar muy colapsado de trabajo, que es capaz el estrés más conocido que tengamos, sino que existe el estrés físico, por ejemplo, cuando entrenamos todos los días, es el estrés que recibe nuestro cuerpo cuando entrenamos justamente o cuando hacemos actividad física. El estrés mental cuando, por ejemplo, sos un estudiante y tenés que rendir, tenés que estudiar un montón.
y genera una carga mental muy alta. El estrés emocional, cuando estamos atravesando alguna situación difícil en la vida. Entonces, estos adaptógenos vienen a ayudar al cuerpo a lidiar con ese estrés, con que no se vuelva negativo, es decir, que no nos perjudique. Básicamente van a ayudar a nuestro cuerpo a llegar a ese estado de homeostasis que alguna vez estudiamos en la primaria, en la secundaria, que es ese estado de equilibrio dinámico del cuerpo. Básicamente eso es una de las formas que hoy tenemos para prevenir que nuestra salud llegue a mal puerto, porque si no tenemos una buena gestión del estrés y nos sobrepasa cualquier tipo de estrés de lo que hablo, podemos llegar a la enfermedad. Y ahí vienen los hongos, que como les decía, los adaptógenos no son solo estos hongos, sino que, por ejemplo, si estamos ante una situación de ansiedad, meditar, hacer yoga puede ser una conducta adaptógena que nos ayude a lidiar mejor con esa situación. Ahora, los hongos adaptógenos vienen a cumplir todas estas funciones también desde un lugar capaz un poco más amable, porque nosotros cuando estamos envueltos en ese estrés, en esa ansiedad, nos cuesta ponernos a meditar, aunque sean 5 o 10 minutos, porque ya estamos capaz un poco sobrepasados de algo que no estamos pudiendo manejar, y entonces ahí vienen los hongos a tirarnos un centro, a acompañarnos durante un momento de nuestra vida para lidiar mejor con esto. Y de ellos tenemos, para nombrar varios, está la melena de león, que es uno de los más conocidos, que beneficia las funciones cognitivas de sobremanera, regenera la capa de mielina de nuestras neuronas, de nuestros axones, tiene aplicaciones tanto en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como en el Alzheimer, y también se usa de manera preventiva con gente que de repente tiene una alta exigencia a nivel mental, puede valerse de este adaptógeno para potenciar su capacidad. Después tenemos el reishi, tenemos el cordyceps, tenemos el chaga, el shiitake, maitake, cola de pavo. Van a escuchar, en la medida que se introduzcan en este mundillo y empiecen a investigar, van a conocer que hay varios de ellos. Incluso también se conoce mucho la ashwagandha, que no es un hongo sino una raíz, que también se usa mucho en el ayurveda, que sirve para la ansiedad, el estrés, etc. Y por último tenemos uno que particularmente es con el que más yo trabajo, que son los hongos psilocibe, las microdosis de psilocibina, y por eso el comienzo de esta charla es microdosis 1. Porque la psilocibina, los hongos que tienen psilocibina son los mismos, exactamente los mismos, que en dosis altas se usan como psicodélicos, para alucinar, para tener un viaje, que esto puede ser recreativo, puede ser también en ambientes terapéuticos. Pero bueno, no es eso lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las microdosis, es decir, esta misma sustancia llevada a su mínima expresión. Para que se den una idea, estamos hablando de 0,1 a 0,2 gramos, cuando recién para empezar a alucinar necesitaríamos 2 gramos, es decir, 10 veces más de lo que sería una microdosis. Y las microdosis lo que generan es una regulación en el organismo que es muy poderosa, regulan todo el sistema de la serotonina, el sistema serotoninérgico. ¿Escucharon hablar de la serotonina, de esta hormona? ¿Ahí? Sí. Bueno, muchos, ¿a qué la asocian? A la felicidad, sí, muy bien, al estado de ánimo. Tal cual, la serotonina se encarga de regular nuestro estado de ánimo, pero también de muchas cosas más. Nosotros la etiquetamos solo con eso y cumple funciones biológicas de regulación del apetito, protección cardiovascular, regulación del sueño también. Cuando tenemos insomnio, cuando tenemos algún problema para dormir, probablemente tengamos un problema para dormir. Entonces los hongos vienen a generar una regulación en este sistema, lo que genera un impacto profundo en esto, en nuestro estado de ánimo, pero también en un montón de indicadores biológicos.
que a fin del día terminan generando no solo un estado de mejor humor, de mejor estado de ánimo, sino que también te hacen sentir mejor en un aspecto más amplio. Reducen la ansiedad, reducen el estrés, se están estudiando mucho para casos de depresión, de angustia, de insomnio. Es decir, que cumplen muchas funciones que en sí generan como un cóctel, un conjunto de efectos en nuestro cuerpo que es sumamente terapéutico, sobre todo para hacer un trabajo de desarrollo personal, y por eso es que yo me especialicé en estos hongos, particularmente porque yo acompaño personas a hacer procesos de desarrollo personal, de bienestar, de ver qué están comiendo, cómo están durmiendo, cuáles son sus hábitos, por qué llegaron a un punto en el cual necesitan hacer una consulta porque algo anda mal y no se sienten bien y quieren hacer un cambio. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que estos hongos son realmente poderosos porque generan un impacto tan poderoso pero tan sutil. Al mismo tiempo es muy sutil porque ustedes cuando toman una microdosis, no es que tomar microdosis no se trata de flashear. Hay mucha gente que se abstiene de acceder a este tipo de terapias porque piensan que van a alucinar. Una paciente antes de arrancar me dijo, tengo miedo de tirarme por la ventana. Yo le dije, no, pará, vamos para atrás. Te explico de nuevo, no vas a alucinar. El efecto de las microdosis es subperceptual, es decir, que no tiene efectos sobre la percepción. De hecho, hay que hacer un trabajo con el terapeuta para lograr identificar ese efecto, porque las primeras veces mucha gente no lo siente. Dice, che, no me está haciendo nada. O capaz porque también esperan que les pegue. No les va a pegar. Es algo muy sutil. E incluso cuando yo tengo esa segunda sesión con una persona que ya va por la cuarta, quinta toma de sus microdosis, y me dice, che, no me está haciendo nada. De repente me pongo a preguntarle, bueno, ¿y cómo estás con este tema que hablamos en la primera sesión? No, y sabes que lo pude resolver, pude hablar con esa persona con la que tenía un problema. Ah, ok, pudiste hablar. Antes estabas bloqueado en eso y ahora podés. ¿Cómo estás con esa situación de que te estabas durmiendo mal, que te levantabas? Ah, también, sí, sabes que me estoy levantando mejor. Es tan sutil que la gente muchas veces no se da cuenta. Entonces ahí viene el rol del asesor o acompañante terapéutico que guía un poco el proceso, porque, como les digo, la idea es que las micros nos ayuden a ir de un lugar A un lugar B, es decir, que hagamos un proceso de desarrollo personal, pero no que todo dependa de las microdosis. Y acá quiero ser claro, hay un punto de inflexión muy grande entre tomarlas porque me van a regular y me van a hacer bien, entonces voy a estar contento y listo, y se terminó, y esos son todos los beneficios terapéuticos. Y otro muy distinto que es bueno, aprovechemos que estás mejor, que estás de mejor humor, que pudiste hablar eso con esa persona, que estás durmiendo bien, para ver qué cambios podemos hacer en tu vida, en tu esquema de vida, para que esto se sostenga más allá de las microdosis, porque el día de mañana la idea no es que tomen microdosis para siempre, sino que sea algo que los acompañe, como les digo, a llevar del punto A al punto B, y que ustedes en el punto B estén mejor parados, y para eso se utilizan distintas herramientas terapéuticas. Una de las más grandes o poderosas que yo uso, que es muy simple, es la escritura terapéutica. La escritura terapéutica no es más que sentarse a escribir unos minutos, los que pueden todos los días. Hay gente que no tiene el hábito, entonces al menos los días que hacen microdosis, porque ahora les voy a contar el protocolo más común, no es que se toma todos los días la microdosis. ¿Y qué pasa? Cuando uno se pone a escribir, lo primero es que setea y pone claramente en un papel, che, ¿cuáles son mis intenciones con esto? ¿Cuáles son mis trabas? ¿Con qué necesito trabajar? ¿Cuál es el próximo paso que necesito o que quiero dar en mi vida para estar mejor? Y eso ya es un montón. Ya que una persona pueda sacar de su cabeza toda su situación actual y plasmarla en un papel, decir, che, bueno, hoy estoy en esta,
quiero llegar a tal lado y no me sale, estoy trabado con este vínculo, con este trabajo, con esta situación, mi pareja, mi perro, lo que sea. Ya ponerlo en un papel es un montón, porque nos hace generar lo que se llama mindset, que es una de las partes fundamentales de hacer un proceso de microdosis, tener un mindset claro, saber cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis ideas a la hora de arrancar un proceso, porque vamos a hacer, en el caso de que así sea nuestra voluntad, ¿no?, un trabajo terapéutico con esto. Y esto está un poco, para mí, subvalorado, porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, bueno, hay que darle mucha bola al laburo, mucha bola a la economía, a construir una familia, a tener una casa y un montón de cosas que son todas externas. ¿Y el trabajo interno para cuándo? Y es para mí una de las cosas fundamentales a hacer en un proceso vital, porque vos sos la única persona con la que vas a convivir toda la vida. Así que qué mejor que tener los tantos claros, trabajar, no esperes a romperte para ir al mecánico, no esperes a estar mal, deprimido o en la peor para arrancar terapia, para hacer algo que te haga bien, que te sirva, que te lleve a estar en otro lugar. Así que bueno, ese es mi punto de vista y mi forma de trabajar con las micros. Hablando en sí de la sustancia, para que también se vayan informados al respecto, las microdosis son dosis de hasta 0,2 gramos de este hongo llamado Psilocybe cubensis, que también vulgarmente es conocido como cucumelo, que hasta hace un tiempo solo se encontraba saliendo a recolectarlo por ciertos campos en ciertos periodos del año, que hoy en día se cultiva. Hay mucha gente cultivando hongos y de hecho hasta hay distintas cepas, distintos nombres, pero bueno, no nos vamos a meter ahí específicamente. Y este hongo en microdosis, que generalmente las microdosis se hacen en cápsulas, esto es algo clave a diferenciar porque hay muchos que dicen, bueno, yo me compro los hongos así y como un pedacito a la vez. Y el problema con esto es que la psilocibina está distribuida irregularmente por todo el hongo, entonces vos capaz te comes un poquito de una parte de arriba y tiene mucho más que si te comes un poquito de una parte de abajo. Entonces la manera más efectiva es molerlo, puede ser con un molinillo de café, con un pica, con lo que lo puedan moler, y encapsularlo, tenerlo en cápsulas que se venden por medida, entonces sabemos que en esta cápsula tengo 0,2 o 0,1 gramos de este hongo. Entonces tomo siempre la misma cantidad, eso es crucial. Después, existen protocolos de toma, no es que yo listo, tengo las micro y tomo todos los días una capsulita, sino que existe, el protocolo más común es el protocolo Fadiman, que Fadiman es un investigador referente en el tema de las microdosis, que lo que propone es tomar un día sí, descansar 2. Es decir, si yo tomo el lunes, martes y miércoles descanso, jueves vuelvo a tomar, viernes, sábado descanso, domingo vuelvo a tomar y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Entonces voy a estar un día cada 3 de micro, podría surgir la pregunta. No. Capaz al principio, la primera, la segunda toma sí, pero a partir de la tercera, cuarta, depende de la sensibilidad de la persona, se empieza a generar un efecto de sostén. La psilocibina, que al ser digerida por el hígado se transforma en psilocina, se empieza a acumular en el cuerpo y se genera un efecto que es todos los días, no solo el día que tomó la microdosis. Entonces, protocolo Fadiman, un día sí, 2 no. Se sugiere un tiempo estimado de 2 meses, es decir, unas 60 cápsulas, 60 días, 20 cápsulas. Y ahí en el medio del proceso es que vas trabajando con tus intenciones, que probablemente cambien, porque al desarrollarse el proceso de cambio que se inicia con las micro, puede que las intenciones que vos estableciste en un principio pasen a un segundo plano, porque de repente te diste cuenta, pará, en realidad estoy trabado con esto, no con esto otro que yo pensaba. Y así es que yo al menos trabajo
con estas sustancias que, como les digo, han traído a mí como terapeuta, me han sorprendido en las personas que he acompañado y que acompaño. Y creo que hasta acá hemos cubierto de forma bastante completa el tema. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta bastante común es, ¿lo puedo hacer en cualquier momento? Es decir, si estoy trabajando, si estoy a full con el laburo y no tengo mucho tiempo, pero no sé qué. Sí, la idea es que las micro te acompañen en lo cotidiano. No que esperes a estar bien, a tener todo acomodado para empezar a hacer un proceso de microdosis, o esperes a estar de vacaciones, que a mucha gente le pasa. Y sí, si estás de vacaciones y quieres hacer microdosis, sí, mandale, bárbaro. Ahora, si no es el caso y estás atravesando una situación de estrés, de ansiedad laboral, que no podés cortar, que no podés ordenar, arrancá. Arrancá porque te va a acompañar a que eso lo atravieses de una manera más leve e incluso que te ayude a ordenarlo. Entonces esa es una de las preguntas o cuestiones más comunes con las micro. Después, a ver. Perfecto, buena pregunta. En términos, vamos a hablar de las contraindicaciones, que es un gran tema, es decir, ¿quiénes no pueden tomar microdosis o al menos no estaría recomendado? Las personas con antecedentes psiquiátricos o que estén tomando medicación psiquiátrica, abstenerse o consultar con un profesional que esté formado en el tema de las microdosis y en psiquiatría y en farmacología, que hoy en día no es tan común y hay que investigar bastante para encontrarlo. Las personas que hayan tenido algún cuadro que hayan necesitado tomar o que estén tomando reguladores anímicos, que específicamente son el escitalopram, por ejemplo, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, el tramadol, que es un opioide analgésico. Son medicamentos que interactúan específicamente con el sistema de la serotonina, entonces en estos casos se generaría un choque que puede llevar a un síndrome serotoninérgico, que no queremos llegar ahí. Es un síndrome donde la pasamos, que es un exceso de serotonina básicamente. Otra contraindicación, podemos nombrar a las embarazadas simplemente porque no hay estudios al respecto. Y de vueltas, en el caso de que una embarazada esté en una situación de estrés, de ansiedad, que necesite recurrir a este tipo de medicina, tendría que consultar con una persona experimentada en el tema que haya tenido experiencia con eso. Y después, respecto a otras enfermedades, que creo que ahí apuntaba un poco tu pregunta, que aproveché para hablar de las contraindicaciones. No específicamente, es decir, cuando hay un cuadro o un diagnóstico sobre una enfermedad, siempre es necesario la consulta con el profesional que esté acompañando ese diagnóstico, ¿no? Porque justamente hay que estar informado sobre la farmacología que está tomando ese caso en particular, cuáles son los rasgos del caso y demás. Y hoy en día, y esto me parece importante de nombrar antes de terminar, estamos hablando de una sustancia ilegal, es una sustancia regulada. Las microdosis hoy en día de psilocibina no son comerciables justamente de forma legal. Entonces, tampoco hay tanto estudio al respecto, si bien esto está cambiando en todo el mundo y en Argentina también. Por ejemplo, ahora se está haciendo un estudio en el CONICET con los efectos de la psilocibina en pacientes que tienen depresión y ansiedad vinculada al cáncer, es decir, pacientes oncológicos. Y cada vez más se está pudiendo estudiar científicamente estos temas, este tema con la psilocibina, en la medida que esto se va descubriendo todos sus beneficios terapéuticos y la sociedad, la cultura ya empieza a pedirlo, ¿vieron? Como genera tantos beneficios y es tan poderosa en cuadros como la depresión resistente
a los fármacos, por ejemplo, que hay un movimiento de personas luchando para la legalización, para la regulación de esta sustancia, para usarla terapéuticamente, porque lo que ha pasado históricamente es que en el momento, varios años atrás, creo que fue en los años 50, 60, cuando todo esto empezaba a emerger, la primera ola de los psicodélicos, se nos fue un poco de las manos. Digamos que a cierto poder no le gustó que la gente esté experimentando con todo esto, y podríamos decir que tampoco le gustó los beneficios que tiene todo esto, y se penalizó todo. Allá creo que en el 66, si no me equivoco, fue que surgió la ley de drogas, se paró todo, se prohibió todo, menos el alcohol y el cigarrillo. Y bueno, hasta el día de hoy ha habido una cultura, la cultura de los hongos, que se puede identificar como, se autoperciben como psiconautas, se hacen nombrar psiconautas, y han generado investigación independiente, no solo en lo terapéutico, sino también en la regulación de lo recreativo, con la reducción de daños, cómo poder acceder a estas drogas de tal manera que evitemos los daños, porque algo que pasa con la ilegalidad es que listo, se prohibió, nadie sabe nada, nadie entiende nada, entonces cuando uno de repente quiere acceder a la droga, se encuentra con la ignorancia, y la ignorancia lleva al peligro en última instancia, y se pueden generar percances. Ahora, si uno está bien informado y vos podés acceder, en este caso a la psilocibina, de tal manera que sepas cuáles son los riesgos, cuáles son los límites, que sí, que no, cuáles son las contraindicaciones, la cosa se pone más fácil, porque ahí responsablemente vas a poder decir, che, esto está bueno, o che, no, capaz esto no es para mí. Y listo, ahí está, se terminó el problema, no llegamos a ningún límite. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no podemos dar por finalizada la charla de hoy. De vuelta me presento, mi nombre es Julián Ruiz, soy licenciado en musicoterapia, asesor en nutrición. Trabajo con las microdosis personalmente conmigo hace ya 4 años y acompañando a otras personas hace 1 añito y pico. Estoy formándome en el tema, me entusiasma, me interesa, me apasiona y cada vez más voy a seguir en este caminito. Así que les agradezco por venir. Acá tengo stickers con el nombre de mi Instagram, de mi marca, mi tarjeta personal. Para los que quieran se pueden acercar a agarrarlo, y para los que no quieran puedo acercarme yo a enchufárselos. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.